Listo, chicos, buenos días. Les Muy informo bien. que a partir de este momento empieza la grabación de la clase. Entonces, por favor, apagamos los micrófonos. Listo. El día de hoy, pues voy a omitir el llamado listo porque tuve un inconveniente técnico que ya reporté al colegio a ver si me hacen el cambio del computador porque con ustedes ya es la segunda vez que me pasa y pues no podemos perder más tiempo. Entonces, voy a retomar rápido tema y reviso los últimos 15 minutos, reviso la actividad porque les quiero hacer algunas puntualizaciones sobre la presentación del trabajo, sobre la interpretación de obras de arte y charlamos también sobre el tema del foro de lo de ayer, a ver qué fue lo que pasó. Entonces, si quieren, apaguen la cámara para que no sobresature Teams y seguimos conversando. Listo, escucho también intervenciones por parte de ustedes. Nos habíamos quedado la vez pasada en una situación en la que Napoleón Bonaparte, ya les muestro diapositivas, Napoleón Bonaparte se había convertido primero en primer cónsul. Profe, Dime. que si puedes invitar a Lucía, es que no le aparece la reunión, por favor. No les llegó el correo porque les debe llegar correo cada 8 días. No, profe, es que le aparece la otra reunión. Es que hay 2 reuniones creadas, entonces en esta no puede ingresar a esta. O sea, hay 2 reuniones en este momento. Sí. Ah, es que Yo le dije alguien abrió otra, porque acá dice, no, se metieron fue a la del viernes, porque acá dice jueves 11 de la mañana y está abierta, y acá dice viernes 10 de la mañana y está abierta, y ahí está, creo que está Erika y está Ronnie, están los dos, entonces, alguien que por favor les avise que esa no es la reunión. profe, pero Profe, yo ya estoy acá. no puede entrar a ninguna. En serio, no sé cuál Profe, puede ser el problema. yo estoy aquí, si no creo que pasa es que tengo la reunión pausada, pues porque estaba mirando en cuál de las dos era. Ah, bueno, Profe, cierra una al otro pregunta. lado. ¿El foro pasa cuándo era? Andrea ya está en la llamada, ¿no? Todavía no está en la está. llamada. No, Lucía, todavía no. Creo que sí, porque además 27. Sí, ya entré. Ah, yo me fui a buscarla, Andrea. Listo, chicos. Entonces voy a agilizar un poquito porque esta clase va a ser bastante cortica. Entonces, estábamos hablando de esta situación que Napoleón Bonaparte por allá en el 99 ha creado un golpe de Estado y mediante artimañas muy inteligentes por parte de él se ha convertido en emperador. Este señor con una gran sed de poder, pero asimismo como estratega militar y con una gran inteligencia, pues había emprendido una serie de batallas por Europa. Esto es ya al final que lo voy a retomar. Entonces el tema de hoy es de Leipzig a Waterloo y el Congreso de Viena, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces copiamos rápido el título y apagamos micrófonos, por favor. Ahí le dije a Ronnie, no sé si me escuchó, ¿Qué? que es que el que queda en la otra sala solo es Ronnie. No sé si me habrá escuchado, pues ahí le dije, pero no sé. No, Ronnie, yo lo escucho ahorita acá. Pues estaba en la otra sala él solo. Bueno, copien el tema y ya ahora entonces yo le aviso. Listo, de Leipzig a Waterloo, pilas que yo reviso cuadernos en estos días. Me imagino que están tomando apuntes de lo que hemos visto. Entonces, comprende las consecuencias de la derrota de Napoleón en Europa. Profe, Dime. a mí se me perdió el cuaderno. Yo ya le había dicho. Sí. Lo importante es que tenga apuntes de este periodo. Ah, Listo. bueno. Y la pregunta problemática, que no solo es para este periodo, sino en general para una pregunta existencialista del ser humano, es
¿Será que la guerra es una forma de hacer política? Porque pareciera que nunca hemos vivido un periodo de paz en la historia de la humanidad. Listo. Unas preguntas iniciales que son las que con las que vamos a arrancar es ¿por qué cambian las fronteras de un país? ¿Ustedes qué consideran? ¿Por qué cambian las fronteras de un país? Quiero escuchar Por las espéreme, quiero escuchar a Carol. Carol, dime por qué consideras tú que cambian las fronteras de un país. Eh, Te escuchamos. Hay alguien más, Santiago Soler, lo escuchamos. Es ¿Por que qué no cambia? estoy segura. Dale, lo que ¿Por la son guerra? Sí, ¿qué otros factores? Por la guerra. Profe, ¿puedo decir? Sí, dilo. Pues tal vez porque el terreno era de otro país o porque le cedió un poco de terreno al otro país, ¿Con quién hablo? con Sara. Vale, Sara. Listo, muy bien. Es un tema también estratégico. Puede que sea voluntariamente que un país decida anexarse a otro, o sea, por procesos de colonización. En este caso, Napoleón pues va a hacer eso. Va a empezar a anexar territorios cuando se proclama emperador. Una segunda pregunta, ¿por qué se generan, aquí me quedó mal, ¿por qué se generan las guerras entre naciones? Quiero escuchar a Lina Aguilar. ¿Por qué crees tú que se generan las guerras entre naciones? ¿Puedo, profe? Sí, ¿Por territorio? sí, Ya. sí, ¿qué más por territorio y qué ventajas y qué desventajas trae eso? De las guerras entre naciones. Muerte. ¿Me puede decir algo? Profe, pues que hay muertes, se arruina el comercio. crisis económica. Sí, ¿qué más? El desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico. Eso es una doble Profe, pregunta y eso está bien. Chicos, eso es una buena pregunta. La guerra sí genera bastante destrucción en las ciudades, en los campos, en la población, en la cultura, pero a mí que me gusta y a las personas que nos gusta acercarnos al tema de la historia, nos damos cuenta que también hay un tema de desarrollo de la sociedad en medio de las guerras. Ustedes revisen, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial y es el periodo donde más ha avanzado la ciencia médica para los que quieran Se estudiar creó la medicina. transfusión. Y profe, pero la psiquiatría, porque lamentablemente sí fue un periodo en el cual se ultrajó a los seres humanos, en este caso los judíos, pero gracias a esas experimentaciones se inventaron gran cantidad de medicinas y de fármacos para el desarrollo de la humanidad. Uno dice, tenemos que poner esa balanza de lo bioético, de manipular y hacer de investigación con los seres humanos. También en temas de tecnología. Sin la guerra, seguramente todavía no existirían los aviones o no existiría la comunicación satelital o no existirían los GPS, porque es justamente el desarrollo de las armas, el desarrollo, por ejemplo, de la pólvora que ha significado la exploración de la tierra, no existiría la minería, todo eso. Y todo eso ha sido en el contexto del desarrollo de la guerra. Entonces uno dice, sí, yo no puedo decir que es buena o mala la discusión que teníamos en la clase anterior, si esto es bueno o malo, sino es empezar a ver las diferentes miradas frente a los hechos. Hay un desarrollo, pero también hay una destrucción que va dejando atrás, sobre todo, víctimas humanas y ambientales. Entonces, ligado a esto, la tercera pregunta, ¿es necesaria la guerra para el avance y el desarrollo de las sociedades? ¿Ustedes qué creen? Tres intervenciones. yo, profe. Sí, Dime. A ver, yo o sea, la yo segunda. pienso que, o La sea, tercera. Listo. bueno, a ver, profe, yo pienso que sí porque, o sea, pienso que las guerras hacen, es como si fuera una revolución de algo, un cambio de, y entonces pues yo sí creo que eso es para el cambio de una sociedad, porque, o sea, decir algo, si no hubiera existido, yo qué sé, la imprenta o cosas así cuando hubo una guerra de, no sé cómo explicarme ahí, Tranquilo.
Digamos de que se hizo la... Por ejemplo, yo te doy un ejemplo sencillo, las guerras de independencia. Eso. Cítame ese ejemplo y desarrollame la idea que tienes. Oiga, ¿Fue necesaria? Pues sí, porque están buscando a ser libres, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, liberarse del régimen español. Sí, muy bien. Entonces, en su momento fue una necesidad. Listo. Segunda intervención, creo que era Hanna. sí, soy yo, profe. Dale. Profe, yo pienso que en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque digamos que a veces la guerra como que no da ni avance, sino que simplemente se estanca o va para atrás. Y por otra parte sí, por lo que dice que en un pasado la guerra como lo fue las que dijiste tú ahorita, que dieron fue como un paso para adelante para lo que era la sociedad. Entonces ese es mi punto de vista. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿será que hemos avanzado con la guerra contra las guerrillas que lleva más de 55 años? ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué hemos atrasado? ¿En qué nos hemos estancado? Esas son las preguntas que la idea es que resolvamos en el transcurso del año. No hay respuestas absolutas, sino pues las vamos a ir tejiendo. Y tercera intervención, ¿quién había dicho? Yo, profe. Lesmo. Sí. Lesman, hágale. Yo digo que sí, ¿no? Porque, o sea, las guerras traían muchas muertes, pero también traían, o sea, como un motivo por el cual crear cosas, como la creación de catapultas, las ruedas, cosas así. Sí. Listo. Y aquí una pregunta que estamos resolviendo en el foro, que ya ahorita charlaremos de eso, a ver qué fue lo que pasó, que ya estoy hablando con la coach de Santillana, que es ¿podremos vivir en paz? Si yo hago un recorrido desde por allá, desde Mesopotamia, desde Grecia, desde Roma, desde Egipto, pues son sociedades que en su esencia fueron muy violentas, que surgieron como sociedades a partir de la invasión a otros países, a otros territorios, porque en ese momento no existía la idea de un país. Entonces, pensaría yo que desde el origen de la misma humanidad existía una esencia muy violenta, seguramente muy ligada a eso animalesco que somos, a eso un poco locos que somos, lo que decía Harold la clase pasada, y pues aparentemente no hemos podido resolver eso. Ya terminó una Segunda Guerra Mundial que transformó nuevamente, esta digamos que hace parte de las grandes transformaciones del mundo, las napoleónicas, pero las dos guerras mundiales del siglo XX también lo transforman nuevamente. Dijimos, listo, después de la terminación de la Segunda Guerra, pensaríamos que ya era el tiempo de la terminación de la guerra como forma de hacer política, pero pues nos damos cuenta que no, en nuestro país es ejemplo de eso. Nuestro país ha estado permanentemente en guerra, guerras en Irak, guerras en Siria, guerras en el Líbano, en Palestina, en algunas zonas como el Congo, en África, que dan cuenta que eso no es tan cierto. Y cómo transforma el desarrollo de la aviación. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo transformó la sociedad la aviación? Otras tres intervenciones. ¿Qué es la aviación? El desarrollo de los aviones. Pues, profe, yo creo que como tal fue un gran paso para el comercio, la defensa de un país y demás, ¿no? Sí. ¿Aló? ¿Quién Además más? de que antes eso era para la gente más rica y ahora es para todos. Yo pienso que eso va con la guerra, ¿no, profe? Porque, digamos, eso ayudó a la guerra, porque, digamos, para los ataques bomba y así. Pues, profe, pues yo creo que a medida de las guerras, ellos han tratado de hacer más potentes y más, sí, más potentes y más grandes. ¿Con quién hablo? ¿Con Sofía? Con Sara. Vale. Profe, Dime. Mano Salva, yo pienso que también esto, pues como desarrollaron la aviación, fue pues por, digamos, el ejército que tenían en estos tiempos para pues ir a las guerras y todo eso.
Sí, es que imagínense esa transformación en ese mismo contacto humano. Apagamos micrófonos, por favor. En ese mismo contacto humano de la guerra. O sea, miren en esta imagen, un hombre que expone su vida, que digamos sus ideales lo llevan a la guerra y estar al frente de la guerra, que no es sencillo. Yo tampoco puedo desacreditar ese ejercicio militar que bien hecho, pues se puede aprovechar en las sociedades. Lo que pasa es que este tipo de ideas, las ideologías y el estudio de las ideologías en la historia, hacen ver la guerra como eso, como algo catastrófico. Pero sin embargo, la transformación de este hombre exponiendo su vida, que utiliza un arma, pues es muy diferente, por ejemplo, a la invención de los cañones o de los carrotanques o de los misiles inteligentes o de los jet o los helicópteros Black Hawk, que ya transforma totalmente la idea de la guerra. En este periodo, inicios del siglo XIX, 1804-1815, que son las guerras napoleónicas, pues se empieza a evidenciar esa transformación en la guerra. Una, claro, gran cantidad de hombres, 200.000, 300.000 hombres en batalla en una extensión muy relativamente pequeña que es europea, en relación a las guerras actuales, que son aparentemente guerras inteligentes, pero guerras inteligentes no existen. Todo tipo de guerra, y sobre todo con la población civil, no puede ser inteligente, así sea rastreada satelitalmente, y así busque la eliminación del enemigo sin daños aparentemente colaterales, hospitales, escuelas, niños, pero una guerra lo enfrenta a uno eso, a ese dilema moral de guerra para quién y cuáles son los verdaderos beneficios de eso. Entonces, claro, la aviación va a empezar a transformar. Aquí en este periodo todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver en el tercer periodo, en la revolución industrial, pero claro, la aviación va a transformar totalmente la concepción de lo que era una guerra, sobre todo los países que desarrollaron este tipo de industria, que es la tercera revolución industrial. Yo con una página puedo medir el tamaño de mi país, Colombia, en relación a otros países europeos. Entonces yo superpuse aquí Colombia y me doy cuenta que Colombia es una Francia, una Bélgica, un Países Bajos, una parte de Alemania y una parte itálica, como para que nos demos cuenta de la dimensión de lo que es Europa y las características de este tipo de batallas y de estas transformaciones. Este mapa europeo, por eso la pregunta de por qué cambian los límites de los países o por qué cambian las fronteras, este es el mapa actual de Europa. Entonces tienen un país como Ucrania, como Bielorrusia, Lituania, Polonia, Alemania, Chequia y una cantidad de países que seguramente no recordaremos al cabo de unos días, pero dan cuenta de una transformación. ¿Por qué? Porque miren el mapa que conoció Napoleón Bonaparte. No es el mismo mapa. Miren la cantidad de países que surgen en lo que conocemos como en la Europa del Este. Esta es la Europa que conoció Napoleón Bonaparte. Entonces, un gran imperio ruso que, pues, con escasa población, tiene un extenso territorio, el país más grande del planeta. Un imperio austriaco, que acuérdense que Austria es de la familia de María Antonieta, esposa de Luis XVI, que salieron huyendo cuando llegan los revolucionarios franceses al Palacio de Versalles y son pasados pues a la guillotina por los revolucionarios. Una confederación es como una unión de pequeñas naciones por sobre todo protestantismo, cercanía religiosa, se unen, pero sin embargo, pues unas grandes diferencias políticas. Una Ilira, y sobre todo esta parte de Italia, esto es dominado todavía por el papado y por la iglesia, así sucesivamente. Entonces, este mapa es totalmente diferente al mapa de Europa del siglo XX, del siglo XXI, hoy día 2020. Entonces uno dice, ¿cómo en un tiempo de más o menos, estamos aquí a 210 años de cumplir las batallas napoleónicas, esta transformación tan radical, o sea, de una Europa que apenas tenía unos colores, unos 6, 7 colores divididos en reinos y en monarquías, a una Europa dividida en repúblicas, porque pues aquí en Rumania, en Hungría, en Eslovenia no hay monarcas, ni mucho menos hay monarcas absolutistas, sino que hay presidentes o primeros ministros o ¿cómo se llama? Bueno, se me fue la otra. Dejémoslo en presidente y primer ministro. Entonces hay una transformación constante de este paisaje. Pero
en el caso de las guerras napoleónicas, miren a qué pena que me vuelvo acá un momento, una transformación fundamental. ¿Por qué? Porque está la Francia de Napoleón, que, digamos, durante esas batallas, cuando él se hizo emperador, anexó. Entonces ya esta Francia se conectó con esto, se conectó con esto y con esta parte de la Iliria. Uno de sus países satélite, que el satélite quiere decir que si bien no estaban gobernados directamente por Napoleón, pero jugaban el papel de, pues, de aliados. Entonces está España, que está el hermano, y está el Ducado de Varsovia, que también va a jugar un papel importante en la defensa contra Rusia, etcétera, etcétera. En Historia de Colombia vamos a ver algo, y es que mientras que gobernó José Bonaparte, que es el hermano de Napoleón, fue que empiezan los brotes revolucionarios en la Nueva Granada, porque pues Fernando VI ya no estaba. Aprovechando esta crisis de poder, pues los criollos van a empezar a pelearse la independencia en Latinoamérica. Entonces, esto va conectado con el resto de Latinoamérica también. Y unos países que esto va a jugar un papel fundamental, que van a ser los que resisten al avance. Entonces, aquí estamos hablando de una coalición, así como ustedes arman sus grupos de trabajo, pues esa gente también se arma sus equipos de trabajo para empezar a luchar contra Napoleón. ¿Por qué? Porque estos representan justamente las monarquías absolutistas que defienden pues las ideas del antiguo régimen. Y pues una avanzada de Napoleón, que es el liberalismo, que son las nuevas ideas, que es la libertad, la igualdad, la fraternidad, pues empieza a haber una lucha permanente. O sea, es decir, ese antiguo régimen no es que vaya a terminar automáticamente con la llegada de Napoleón, sino que la misma dinámica europea hace que esto se dilate, incluso se dilata hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay unos países que resistieron el avance del ejército. Está Portugal, está Rusia, está Suecia y Gran Bretaña, que va a jugar un papel fundamental. Por eso también el estudio de la geografía, porque si se dan cuenta es una gran isla. Esto es Inglaterra y esto es Irlanda. Entonces, al ser islas, no se van a ver afectadas en gran medida por las destrucciones de la guerra en Europa. Y esto le va a facilitar a Europa todo su proceso de revolución industrial, porque mientras que aquí está haciendo la guerra o la está financiando a los diferentes aliados, sobre todo a Prusia, que está por aquí, a Suecia y a Rusia, les está ayudando, aquí en su interior no está pasando la guerra. Y eso les va a dar una ventaja muy grande porque aquí es donde se va a iniciar la revolución industrial en principio y posteriormente a la reconstrucción de estos países, pues va a llegar esa segunda oleada de revolución industrial en el mundo. Esto lo vamos a ver en el tercer periodo con más detalle, el tema de la revolución industrial. Pero miren ese cambio de mapas, esto es lo que quiero que entiendan y vean. Esto es hoy, esto es 2020, y esto es hace 210 años en la época de Napoleón. Entonces Napoleón, convencido dentro de su inmensa locura, pero también dentro de su inmensa inteligencia y estrategia militar, pues inicia toda una campaña de expansión hasta 1813 en esta batalla. Aquí hago alusión nuevamente al tema de las obras de arte, pues que va a ser un papel fundamental en este periodo, el tema de la imagen, ya que pues no nos vamos a ver presencialmente. Pero la imagen, a veces dicen que la imagen habla, una imagen habla más que 1000 palabras, es que dice más que 1000 palabras. Entonces, un pintor sentado enfrente a su lienzo completamente blanco, tratando de retratar 27 años después de la batalla, en 1813, perdón, 21 años, esta batalla, la batalla de Leipzig. Esto es Leipzig, el día que ustedes vayan a viajar por Europa. Esto es Leipzig, Alemania. Y esto es la Francia de Napoleón, anexionada, acuérdense de algunos pedazos que Napoleón había sumado. Aquí va a pasar algo. El periodo de imperialismo de Napoleón Bonaparte es relativamente corto, pero va a transformar completamente la Europa actual. Entonces, él anexiona algunos territorios, pero asimismo, ¿esto qué requiere? Pues si yo voy ampliando el territorio, necesito mantener unas tropas bien alimentadas, ser una estratega, porque en la medida que, digamos que esto es París, si las tropas más se alejan,
pues cada vez me va a ser más difícil proveerles de las necesidades básicas, que fue lo que pasó en Rusia, que está más hacia acá. Entonces, como estoy más lejos, tengo que el trayecto va a ser más difícil para acompañar ese proceso del ejército napoleónico. Entonces van a empezar un declive. Napoleón empieza en 1804 las batallas, pero por allá en 1813, en Leipzig, que acá, va a empezar a perder. O sea, esta es la primera gran derrota de Napoleón. Estamos hablando de apenas 7 años, perdón, 9 años, en el cual Napoleón pues, va a empezar un proceso de crisis. Y en tan solo 2 años, pues todo eso que había buscado expandirse, que había buscado llegar a otras regiones de Europa, porque la intención, al igual que Hitler, era expandirse por toda Europa, él va a empezar a replegarse, él va a empezar a perder territorios importantes, entonces le va a tocar empezarse a devolver. ¿Esto no era? Aquí, entonces, lo que él había avanzado se va a empezar a tener que devolver. Entonces, esas tropas que estaban por acá, de vuelta para Francia. Estas que estaban por acá, de vuelta para Francia. Y así sucesivamente. Entonces, en esta batalla de Leipzig, que aparece aquí en 1813, Napoleón va a empezar una serie de derrotas sucesivas. En este periodo también en España, llega nuevamente Felipe VI a tratar de construir la monarquía absolutista, y ahí es donde también empieza el periodo de reconquista en Latinoamérica, que es un periodo donde mueren muchos de los criollos, que muere Policarpa, etcétera, etcétera. O sea, trata de reconstruirse la monarquía. Dime. O sea, los países que unió Napoleón estaban con Francia, ¿cierto? Y cuando como que se alejaron o siguen unidos, ¿cierto? Que no siguen unidos, ¿cierto? O sea, me refiero a que, ay, sí, como Napoleón lo dijo y lo hizo en ese tiempo. Exactamente, eso es una buena pregunta. Claro, mientras que Francia está ganando, pues yo me hago una alianza con ellos, porque no, estos son los que van a ganar. Pero cuando veo que Francia está perdiendo, pues pierde muchas de esas alianzas. Así como cuando uno tiene amigos que tiene plata. Entonces, cuando yo veo que mi amigo tiene plata, es mi súper amigo, pero cuando se enferma o deja de tener plata, pues ya no es tan amigo, no me gusta irlo a visitar, porque qué pereza. Lo mismo le pasó a Napoleón. Cuando estaba bien, cuando estaba con esos cachetes bien rosaditos y rozagante, pues tuvo muchos amigos en Europa que dijeron, claro, nosotros también, por ejemplo, en esta zona estábamos cansados de la monarquía absolutista, nos vamos a aliar a los principios del liberalismo que habla Napoleón. Entonces, si esos ejércitos van a pasar por aquí, pues nosotros le vamos a ayudar a ese ejército. Pero cuando las noticias se riegan por Europa que Napoleón está perdiendo, pues básicamente pues ya va a tener menos posibilidades de encontrar alianzas. Y así empieza una serie de crisis en las batallas por el tema de lo que les digo de mantener un ejército que no es nada fácil, y viene el ocaso, viene la caída de Napoleón. Entonces, la retirada de las tropas, el retorno de Fernando VII al poder, que es el rey de España, que también va a tener implicaciones en Latinoamérica, que las vamos a ver en Historia de Colombia, y el exilio, es decir, la salida de Napoleón de Europa. Él va a tener que irse a una isla en 1814, y entonces aquí empieza el tema de cómo se van a reorganizar las potencias que ganan esta batalla. Entonces, Rusia y a Inglaterra, que Inglaterra, como les digo, viene de un proceso de revolución industrial, y esto lo va a potenciar mucho más porque va a ser como el gran ganador de todas estas guerras. Entonces empieza una reorganización. Y este tema de la reorganización es muy importante porque es cómo se va a empezar a organizar Europa en sus grandes potencias. Entonces, aquí esto me va a ser muy importante para que les voy a explicar sobre el Congreso de Viena. Entonces, ya para los últimos 9 minutos, chicos, tuvieron su pausa activa al principio de la clase. Un año después, o unos meses después, recuerden que esto no es de fecha, sino de comprensión. Entonces, por aquí está Elba. Entonces, él se exilia y regresa, porque justamente el retorno de ese monarca a Francia va a decir, no, ¿cómo así? O sea,
Tuvimos un proceso de creación de la Revolución Francesa, creamos una república, creamos una serie de constituciones políticas y va a regresar un monarca a hablar de lo mismo de hace 30 años, pues no tiene ningún sentido. Entonces, hay descontento en la Francia por el retorno del rey, Luis XVIII, y en ese descontento retorna Napoleón Bonaparte. Él dice, ya la Europa de los antiguos regímenes no va a ser nunca más. O sea, no va a poder ser, porque la gente ya entendió que ese régimen, ese antiguo régimen está en una profunda crisis, que fue gradual, que no inició con el Renacimiento, sino que alimentaron todas esas ideas, alimentaron las transformaciones. Entonces, Napoleón regresa. Pero, pues ya no es la misma Europa, unos meses después, y este gobierno apenas le va a durar 100 días. Estos 100 días, nuevamente se sienta Inglaterra, se sienta Rusia y se sienta la Prusia, de lo que hoy es parte de Alemania. Se van a sentar estas potencias y nuevamente le van a tocar, así como los pintores, la estocada o la segunda mano a esas batallas de Napoleón. Y va a ser en este lugar, que vuelvo y les digo la clase pasada, hay un juego, hay varios juegos de computador sobre eso, de Waterloo. Y aquí definitivamente se va a cerrar la última batalla contra Napoleón, donde pierde, y todas estas ideas, digamos que la expansión de la Revolución Francesa y esas ideas del liberalismo, pues se van a frenar ahí, en Waterloo, en una batalla de más de 400.000 personas. Entonces, esto va a transformar Europa. ¿Por qué? Porque cae Napoleón y nuevamente ganan, en este caso, las potencias conservadoras, las que defendían la iglesia, los que defienden la idea de la concentración del poder, los que defienden pues el antiguo régimen. Y esto va a transformar las ideas de Europa porque, pues aquí ustedes en este libro, que estos lo encuentran en sus textos impresos, están la representación de las diferentes potencias repartiéndose el mapa de Europa. Entonces ganamos, derrotamos a Napoleón, ahora cogemos Europa y nos la vamos a repartir entre nosotros los ganadores, los que en sus ideas están defendiendo el antiguo régimen. Entonces, pilas que es una frenada del liberalismo en Europa y es la retoma, la reconquista de las monarquías absolutistas en este contexto. Estamos hablando de 1815. Entonces, en un rango de tiempo tan corto, una expansión de las ideas de la ilustración, del liberalismo, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, y una derrota de todo eso. Entonces retoma nuevamente esas monarquías, esos reyes, esa concentración de poder en algo que se llama el Congreso de Viena, que pues Viena es la capital de Austria, que siempre estuvo del lado de la coalición de los que estaban en contra de Napoleón. Entonces, esa Europa ya cambió, o sea, volver a montar ese antiguo régimen de antes de las ideas de la Revolución Francesa va a ser muy, muy difícil, porque se va a encontrar unos dilemas. O sea, la gente tomó conciencia, el pueblo, el tercer estado tomó conciencia del poder que tiene. Y ya no va a poder, la monarquía y el rey ya no va a poder restaurar eso que tenía hace unos 30, 40 años. O sea, la gente ya no se va a volver a convencer de lo mismo, de que todo lo puede explicar a través de las ideas de Dios, y pues ya la idea de la soberanía y del poder popular pues se transformó en la mentalidad, en las ideas de la gente. Entonces se encuentra ante unos dilemas. Estos dilemas son sencillos y es que usted, basado en la experiencia, pues ya no va a cometer los mismos errores, y eso nos pasa a nosotros en la vida diaria. Eso le va a pasar a las monarquías de este periodo. Entonces, de 1815 a 1820, ellos se van a ver enfrentados a ciertas cosas. Ya el rey no va a tener el mismo poder, sino que va a estar de alguna manera mucho más medido frente al tercer estado, que es la población. Entonces, ya no va a poder hablar de un poder absoluto, sino que va a empezar a hablar de la Constitución. Entonces, de la participación política, de algunas libertades individuales, del derecho a la propiedad privada, porque pensar nuevamente en una pirámide como la que conocimos semanas anteriores, pues va a ser muy complicado. Es decir, existe el antiguo régimen, pero con algunas modificaciones muy importantes. Eso
es lo que va de alguna manera ir transformando ese antiguo régimen y esa caída paulatina, que como vamos a ver las próximas clases, empieza nuevamente pues con estos liberales todavía seguidores de Napoleón, pero más que seguidores de Napoleón, es seguidores de las ideas liberales, de que ya debería existir unas tres ramas del poder, ya debería existir un voto, ya debería existir de alguna manera mayor participación política por parte del pueblo. Entonces ya va a quedar obsoleta la idea de una monarquía en Europa. Sin embargo, esto coexiste, o sea, esto va hasta la Primera Guerra Mundial, donde todavía se ven algunos reinos y algunos ducados. Entonces empiezan una serie de revoluciones y la próxima clase vamos a ver justamente eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en Europa y en Latinoamérica después de que se trata de nuevamente implantar un antiguo régimen y cómo va a responder la gente? Porque es que aquí va a ser el pueblo, por eso la importancia de hablar de la fortaleza que van a tener los trabajadores y el pueblo llano y la burguesía en todo este proceso. Y en últimas son los que van a triunfar por el tema de que triunfa la democracia. Hay una concentración de poder que era de las discusiones que teníamos desde el principio del periodo del año y era, claro, ya no es el rey, ahora es un presidente y aparentemente vivimos un equilibrio de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero sigue siendo una concentración del poder, sigue existiendo algunas injusticias, violación a los derechos humanos, no existe la guillotina, pero existe, por ejemplo, la tortura. Si ustedes ven en algunas regiones del mundo, algunas guerras como Argelia, como Irak, pues existe la tortura, que creería yo que es incluso hasta peor que la guillotina, porque la guillotina usted no la siente. De hecho, fue creada bajo el estandarte de morir dignamente, sin dolor. En cambio, Profe, usted la usted está tortura. consciente durante unos minutos cuando le cortan la cabeza, ¿sí sabía? No tenía conocimiento de eso. Pero digamos que toda esta parte, para entender las transformaciones, no me había dado cuenta la hora, las 12. Creo que me emocioné un poco por eso. Chicos, entonces, esa es la transformación. Las ideas no cambiaron así de un momento a otro, no fue un tiempo de una decisión de un gobernante, sino que es el impulso de la fuerza de los pueblos. Entonces, por un lado, el tercer estado que impulsó toda una transformación en Europa, pero además la presión que ejerce pues esos sectores conservadores que tienen el poder. Entonces, la iglesia, los reyes, la aristocracia, que representan la minoría, recuérdense que son el 3%, pero tienen la capacidad económica de movilizar grandes tropas para hacer resistencia a toda esta transformación de las ideas liberales en el mundo. Entonces, próxima clase vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa después cuando pues la Europa retorna a esas monarquías absolutistas? Pero como les digo, ya no van a ser igual. O sea, ya no se va a poder restaurar lo de hace 2 siglos, donde la gente vivía en la superstición y vivía en el miedo, y era la voz del rey era la voz más importante, sino que ya se va a transformar la mentalidad de la gente. O sea, ya el rey no va a ser, no va a gozar de la misma legitimidad y de esa misma concentración del poder, sino que ya la gente va a empezar a ejercer mucha más presión. Y esas luchas del pueblo que vienen de esa época, pues las vemos hasta el día de hoy. Ustedes ven marchas, ven movilizaciones, ven revoluciones en algunos países del mundo, pues justamente es porque ya no podemos entender la lógica de que un rey tiene la voz absoluta y tiene la capacidad de hacer lo que se le venga en gana en sus decisiones. Entonces, chicos, no me extiendo más, creo que ya son las 12, no pudimos conversar sobre lo del foro y eso lo hablamos mañana. Entonces, muchas gracias por la atención a los que estuvieron pendientes y nos vemos mañana. Ok, profe, Vale, chao. profe, chao. Vale, profe, Chao, estuvo profe, que chévere la descanse. clase. Vale, profe, Chao. chao. Vale, no se preocupen por el foro que yo lo abro nuevamente esta mañana. Vale. Listo. Bueno, profe, gracias. O sea, tenemos Listo. hasta mañana para resolverlo. Sí, mañana charlamos Profe, en clase gracias. sobre eso. Profe, Chao, que les vaya bien. Chao. Dime qué me ibas a decir, alguien me iba a decir algo. Gracias, profe, chao. Vale, chao.